después del parcial, la primera clase después de la devolución, ahí lo comenta. ¿Te parece? Sí. Ahí Bueno, está, ahí ya está grabado. seguimos entonces. Dijimos que desde el modelo inicial hacemos un modelo aumentado, que después este modelo aumentado en sus coeficientes, que es este, lo vamos a pasar a una tablita. Que la tablita nos va a quedar así. Eso habíamos dicho hasta ahora. Entonces ahora lo que vamos a empezar a hacer es iterar, hacer el mismo algoritmo, pero aplicando operaciones algebraicas sobre estos valores. Que a ver qué tenemos para decir. Las variables no básicas no se encuentran en la tabla, por lo que se asume que toman el valor de 0. Esto ya lo habíamos dicho, la diferencia entre variables básicas y no básicas. Encontramos la solución óptima cuando todos los elementos de la primer fila son no negativos. Este no es el caso, por lo que debemos comenzar a iterar. Es decir, fíjense que acá tenemos esta primer fila y tenemos valores negativos acá. Tenemos el -3 y el -5. ¿Se acuerdan esa pregunta que decíamos si había tasa de mejora de Z? Bueno, en este procedimiento se representa con saber si en la fila donde está Z hay valores negativos o no. Entonces la pregunta acá que se hace es, este es el, digamos, el link. ¿Hay valores negativos en la fila 1? Sí. Bueno, entonces donde sea que estoy parado en origen, no es el punto óptimo. A iterar. ¿Qué tenemos que hacer para iterar? Bueno, lo primero que vamos a identificar es la columna pivot, ¿sí? Que es el valor más negativo, entre comillas. El valor absoluto más grande, pero que es negativo. En este caso es esta la columna pivot, ¿sí? Puede tener -5 y un valor absoluto más grande que -3. Estoy considerando solo los negativos, ¿sí? Acá tenemos la columna pivot identificada. Ese es el paso 1. Fíjense que otra vez hacemos el link. Esto es parecido a, ¿se acuerdan cuando estábamos en 0, 0 en la resolución geométrica y decimos, bueno, ¿a dónde nos movemos? Porque tenemos dos puntos adyacentes. Uno iba para arriba y otro para abajo. Dijimos, bueno, el que mejora más la tasa de Z, dijimos, ¿se acuerdan? Bueno, esto es lo mismo. Por eso elegimos como columna pivot el -5. Hace que Z crezca más que este -3. Bien. Ahora vamos a elegir la fila pivot. Para elegir la fila pivot, lo que vamos a hacer es dividir el resultado. La columna resultado es la última columna que tenemos en toda la tablita. Entonces, cada uno de los valores que tenemos acá, lo vamos a dividir por los valores que tenemos en la columna pivot que seleccionamos previamente. Acá la división por 0 ya sabemos que no existe. Pero acá sí, 12 dividido 2 me da 6. 18 dividido 2 me da 9. Entonces, como este es el resultado, para saber cuál es la columna pivot es la que obtenga de esta cuenta el menor valor. Entonces, por eso me quedo con esta fila pivot. Ahora, una vez que tengo la columna pivot y la fila pivot, la intersección me está indicando el pivote, el elemento pivot. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Tenemos que llegar este elemento pivot a 1. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá todo lo que voy diciendo lo tienen, entre comillas, anotado en cada una de las diapos de los pasos. Entonces vamos a multiplicar o dividir, como quieran, por una constante a toda la fila con el objetivo que ese elemento pivot me quede en 1. Entonces, o divido por 2 o multiplico por un medio, como lo quieran ver. Pero una vez que multiplico esa fila por un medio, los nuevos valores para cada una de las celdas van a ver que quedan así, ¿sí? Donde tenía el 12 me quedó el 6, ¿sí? Donde tenía un 1 me quedó un medio, donde tenía un 2 me quedó un 1. Ahí tengo el primer objetivo cumplido, que el elemento pivot me quede en 1.
Esta es la operación que aplicamos. ¿Cuál es el siguiente paso? Llevar el resto de la columna pivot a 0. Acá no tenemos ningún trabajo que hacer, porque ya lo tengo en 0, pero este menos 5 y este 2 lo quiero llevar a 0. ¿Sí? Eso es lo que dice acá. Llevamos el resto de los coeficientes de la columna pivot a 0. ¿Y qué vamos a hacer para ello? Y vamos a utilizar o sumas o restas, pero siempre en esa operación vamos a incluir a la fila pivot. ¿Sí? Entonces fíjense, por algo también la llevamos a 1, ¿no? Si nosotros teníamos menos 5 acá, lo que voy a hacer es sumarle 5 por 1. O acá lo mismo. Si le vamos a querer llevar a 0, le vamos a hacer un menos 2 por 1. Eso es básicamente lo que está, las operaciones que están representadas acá. Le estoy aplicando a toda la fila una operación tal que me lleve el elemento que está en la columna pivot de esa fila a 0. Utilizando sumas y restas, sumas o restas, y utilizando la fila pivot. ¿Sí? Pueden verificar haciendo las cuentas que luego de aplicar esta operación para la fila 1 y esta operación para la fila 4, estos son los nuevos valores que quedan en cada caso. Y ahí ya terminamos de iterar. Ahora es como volver a la primera pregunta. ¿Se acuerdan cuál era la primera pregunta? La primera pregunta, esto significa que ya nos movimos de punto. ¿A qué punto nos movimos? Fíjense que acá ya entró x2, porque ahora x2 está valiendo 0. ¿Se acuerdan que las variables básicas eran las que estaban igualadas a 0? Entonces, como logré llevar esto a 0, entró x2 como variable básica, terminé la primera iteración, significa que me moví de un punto a otro y cabe de vuelta la pregunta. La pregunta es, ¿hay mejora en los zetas adyacentes? Era la pregunta. Y acá, ¿cómo lo preguntamos? ¿Hay valores negativos en la fila donde está z? Sí, todavía sí hay. Está el menos 3, acá este menos 3. Entonces, tengo que seguir iterando. Y vamos a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo. A ver si se acuerdan. Ahora vamos a decir que la columna pivote es esta, porque nos quedamos con el mayor negativo. Acá no tenemos otro negativo, así que seleccionamos esta. Y para seleccionar la fila pivot hacíamos el resultado, ¿se acuerdan de dividir todos los elementos por los valores de la columna pivot y quedarnos con el más chico, que en este caso es el 2? Por eso elegimos esta columna pivot. Y ahora lo que vamos a querer hacer es llevar el elemento pivot a 1. Entonces, ¿por qué valor vamos a multiplicar a toda la fila? Por 1/3 o dividir por 3, como lo quieran ver. Entonces van a ver que luego de aplicar esta operación, nos quedó el elemento pivot en 1, el resto de los valores de la fila, siempre tengan en cuenta, se modifica. Y ahora, ¿qué era? ¿Cómo terminábamos de iterar? Llevando los valores de la columna pivot a 0. Acá no tengo que hacer nada, porque ya lo tengo, pero en estas dos filas sí tengo que operar, ¿sí? Fíjense, a este 1 le voy a restar este 1, y a este menos 3 le voy a sumar 3. Básicamente, acá está la resta del menos 1. Entonces le aplico a toda la fila 2 la resta. Y acá está la suma del 3, que les había dicho, a toda la fila 1. Y ahí llegué a tener los 3 ceros con el 1. Y como ahora x1 tiene valor 0, acá digo que ahora es conforma una variable básica. Ya tiene el valor igualado a 0. Y ahora, ¿cuál era la pregunta que teníamos que hacer? Porque ya terminé la segunda iteración. ¿Tengo valores negativos en la fila de z? No. O dicho de otra forma,
¿Hay tasa de mejora para Z en los adyacentes? No. ¿Y cuánto vale Z? Significa que ya llegué al óptimo. Y Z vale, acá lo que me haya quedado en el resultado, que es 36. Que si recuerdan, era el valor de Z óptimo cuando resolvíamos por el método gráfico en el plano. ¿Y dónde es 36Z? ¿En qué punto? Bueno, acá tienen x1, toma el valor 2 cuando z es óptimo, nos quedó acá, x1, z, y x2 toma el valor 6 cuando z es óptimo, nos quedó acá. O sea, en el punto 6,2 nos va a dar el z óptimo. Y si mal no recuerdo, esto significa, respondiendo el problema, que tenemos que fabricar 2 sillas y 6 mesas. De acuerdo a las restricciones y los problemas que habíamos planteado. Así que bueno, este es el ejemplito de un típico caso. Fíjense que tuvimos un enunciado, lo formalizamos. Esa formalización se podía resolver en el plano, ¿sí? Como lo vimos la semana pasada, haciendo las restas de las restricciones, identificando la región factible, evaluando cada uno de los vértices donde z es mayor, hubiesen llegado que z es igual a 36 en el punto 6,2. Pero fíjense que acá llegamos al mismo resultado mediante iterar a partir de un modelo aumentado y representado de esta forma tabular. Así que si querés, José, cortamos el videíto y atendemos nuevamente algunas dudas.